¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien sin ningún problema? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, gracias. Ya, vamos a empezar entonces. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Estamos aquí de regreso nuevamente aquí en las clases de historia. Esta semana vamos a trabajar la semana número 13. Vamos a trabajar historia del Perú. Y vamos a ver todo lo que ocurre en el siglo XIX. Vamos a empezar en el momento posterior a la salida de las tropas extranjeras del territorio peruano, es decir, vamos a empezar en 1827, cuando se inicia propiamente ya la vida republicana, la vida independiente de nuestro país. Y desde ahí vamos a desarrollar un conjunto de temas en orden cronológico hasta el momento en el cual termina la ocupación chilena el año 1883, con la firma del Tratado de Ancón, que pone fin a la llamada Guerra del Guano y del Salitre, que involucró, como ustedes saben, a tres países que fueron el Perú, Bolivia y Chile. Bueno, vamos a ver entonces todos esos temas. Ya saben ustedes que tienen el chat para cualquier consulta, así que empecemos con las clases. A ver, ya ustedes pueden ver ahí en la diapositiva de esta semana. Tenemos como título general Primer militarismo, primer civilismo y guerra con Chile. Y el primero de los temas que vamos a trabajar es el del primer militarismo, entre 1827 y 1872. A ver, el primer militarismo es una larga etapa de la historia peruana del siglo XIX, en la cual el poder político estuvo dominado por figuras que provenían del ejército peruano. Es decir, el ejército, en la medida en que había sido el actor más importante del proceso de independencia, había ganado cierta legitimidad entre las diversas clases sociales del país para poder conducir los destinos de la nueva nación peruana. Esto además también era resultado del hecho de que cuando se inicia la vida independiente, el Perú, a diferencia de otros países, no mantuvo la estructura de gobierno que hubo en la época colonial, es decir, gran parte de la burocracia colonial fue desterrada del país, algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Chile, donde una buena parte de los funcionarios que habían administrado ese país en época del dominio español se mantuvieron en sus cargos, y eso permitió que ya en la vida independiente Chile tuviese un mejor manejo, una mayor estabilidad en la política y en el control del Estado. Pero eso no ocurrió en el Perú. Cuando el Perú inicia su vida independiente, prácticamente ya no tiene una clase política con experiencia en el gobierno. Por lo tanto, de las instituciones que en esos momentos existen, que tienen de alguna manera un mayor orden, una mayor estructura, una mayor jerarquía, el ejército es la que de alguna manera cumple con esas características. Podríamos decir de alguna manera que el poder que van a tener los militares a lo largo de todo este periodo se debe fundamentalmente a que son tal vez la única institución que tiene una cierta organización en esos primeros momentos de la vida independiente. Si a eso le sumamos el hecho de que el ejército tenía legitimidad debido a que para muchos era considerado la institución que había logrado el proceso de independencia a través de un conjunto de guerras contra los ejércitos españoles, definitivamente no había ninguna duda de que el ejército era quien iba a tomar el control del Estado durante estos años, como así efectivamente ocurrió. Ahora bien, el primer militarismo, a su vez, se puede dividir en dos momentos. El primero de ellos es lo que se conoce como el caudillismo militar. El caudillismo militar es un periodo donde la presencia de los militares incluso es mucho más fuerte. Está asociada
a individuos que van a tener el control a su vez del ejército, y a través del ejército van a tener el control de lo que viene a ser el país. El caudillismo militar también es una época de mucha inestabilidad política, como vamos a ver en unos momentos. Este periodo se desarrolla entre 1827 y 1845. Por otro lado, a partir de 1845 se desarrolla la prosperidad falaz. Esta época también es una época con presencia de los militares en el poder, pero es una época donde hay una mayor estabilidad económica y política. Es una época también con una gran prosperidad económica producto de los ingresos del guano, y es una época donde el Estado peruano tiene una mayor capacidad para realizar un conjunto de obras o de acciones que van a permitir que el país comience a lograr ciertas, digamos, metas en términos sobre todo de la ocupación del territorio y en términos de el aumento de lo que hoy día se llamaría la calidad de vida de las personas. Por eso que justamente se llama prosperidad. Ahora, la palabra falaz tiene que ver con el hecho de que a pesar de este crecimiento y desarrollo aparente, sin embargo, el Perú no va a lograr un desarrollo de largo plazo que le permita superar la condición de país pobre, por decirlo de alguna forma. Entonces, tanto el caudillismo militar como la época de la prosperidad falaz son dos momentos que marcan mucho la historia del país a lo largo del siglo XIX, que tienen en común el actuar protagónico de los militares en el control del Estado, pero tienen la diferencia de que el caudillismo es una época mucho más inestable, de mucho menos recursos, mientras que la prosperidad falaz es una época mucho más estable, sobre todo desde el punto de vista económico y social, y es una época sobre todo de crecimiento económico asociado a los ingresos provenientes de la riqueza guanera. Hechas esas precisiones sobre estos dos periodos al interior del primer militarismo, vamos a ver ahora en detalle qué caracteriza el caudillismo militar del año 1827 al año 1845. Como se señala en la diapositiva, una de las primeras características de esta etapa es la hegemonía y el control de los jefes militares, de los llamados caudillos, por el control del Estado. Gran parte de los gobernantes durante estos años fueron actores políticos de primer orden durante las guerras de independencia. Estamos hablando, por ejemplo, de José Lamar, que había sido presidente de la primera junta de gobierno luego de la salida de San Martín, el año 1822, si ustedes recuerdan. Tenemos también el caso de los generales Gamarra, del general, por ejemplo, Orbegoso, Santa Cruz, Vivanco, Castilla. Es decir, son militares que habían formado parte de los ejércitos que hoy día denominamos patriotas durante las guerras de independencia. Estos militares habían tejido un conjunto de redes que les permitían tener el control o una gran influencia en determinadas zonas del territorio del Perú. Por ejemplo, el general Santa Cruz tenía fuertes contactos con las élites de los actuales departamentos de Arequipa, Puno, Cusco y la zona que hoy día es Bolivia. El general Salaverry, por mencionar a otro importante militar de esta época que también llegaría a ser presidente del Perú por un breve periodo, tenía una gran influencia sobre todo en el departamento de Lima y en la parte norte del territorio que hoy día forman los departamentos de La Libertad y de Lambayeque. Entonces, los caudillos o jefes militares sobre todo tenían poder no solamente porque tenían ascendencia sobre un determinado sector del ejército, sino porque a su vez tenían influencia, tenían redes y contactos en determinadas regiones del país. Eso es lo que les daba poder. De alguna manera, los militares representaban las diversas tendencias que las élites peruanas tenían en las primeras décadas de la vida independiente.
En segundo lugar, otra característica de este periodo es la gran inestabilidad política. Este periodo, que empieza en 1827 y hasta 1845, está marcado por una gran cantidad de conflictos. Durante este periodo van a ocurrir, por ejemplo, algunas guerras de carácter internacional, por ejemplo, la guerra con la Gran Colombia, la guerra contra Bolivia, la guerra de la Confederación Perú-Boliviana contra Chile. Estamos hablando de 3 conflictos internacionales. Durante este periodo también van a ocurrir varias guerras civiles que van a enfrentar a varios de los militares que he mencionado hace un momento, que luchan por el control del Estado. Durante este periodo también se van a dar una serie de constituciones que de alguna manera van a tratar de cambiar el sentido de la vida política del país. Y este es además un periodo de una gran inestabilidad social. Es un periodo donde existen una gran cantidad, por ejemplo, de bandoleros, de cuatreros, de asaltantes. Viajar en estos momentos por el Perú es bastante peligroso. La gente se expone a ser asaltada en los caminos. Por eso que la comunicación que más se utiliza durante aquellos años es la llamada comunicación de cabotaje. Es decir, la gente, al menos la que tiene ciertos recursos económicos, sobre todo prefiere viajar a través de la costa, utilizando el mar. Por ejemplo, si alguien quiere viajar de Lima a Trujillo, lo que hace es embarcarse en una pequeña nave aquí en el Callao y dirigirse hasta los puertos de la costa norte para ahí desembarcar y luego seguir el tramo mucho más corto hacia la ciudad de Trujillo. Es decir, hay una preferencia por viajar por el mar, que es más seguro que viajar por tierra, donde uno se expone a ser secuestrado, asaltado, incluso asesinado. Es una época entonces de una gran inestabilidad social debido a la falta de la presencia del Estado en buena parte del territorio nacional. Otra característica de esta época es que los políticos, de alguna manera, tienen algunas ideas contrapuestas en torno a los destinos del país. En ese sentido, durante este periodo estamos hablando, por un lado, de la presencia de ciertos sectores que se vinculan a las ideas liberales. Uno de los más importantes representantes de este sector va a ser Pedro Gálvez, bueno, con su hermano también José Gálvez. Son defensores, entre otras cosas, de un Estado republicano, de una constitución que otorgue derechos de igualdad a todos los ciudadanos, incluido a los indígenas, y todo esto se opone a los sectores conservadores, donde destaca la figura de Bartolomé Herrera. Los conservadores, a diferencia de los liberales, plantean que más bien el sistema político está restringido a una élite bastante pequeña, sobre todo a una élite ilustrada, y que la población indígena sea incorporada gradualmente bajo la tutela del Estado, fundamentalmente a través de la educación. Estos sectores liberales y conservadores van a estar en permanente pugna a lo largo de estos años y de alguna manera también van a tener un efecto sobre lo que va a ser la inestabilidad política del país de estas décadas. Otra de las características de este periodo es que el Estado cuenta con muy pocos mecanismos para recabar ingresos que le permitan cumplir con sus funciones. Fundamentalmente el Estado se financia a través de 2 fuentes. Por un lado, las aduanas, que vienen a ser un conjunto de oficinas que se encuentran en diversos lugares del territorio nacional, a través de las cuales se recaba ingresos económicos por impuestos que se cobran sobre todo al comercio, tanto al comercio terrestre como al comercio marítimo. Y de otro lado tenemos el tributo indígena, que es en este caso un impuesto que paga la población indígena simplemente por su condición étnica, es decir, por ser indígenas
en favor del Estado. Luego de esos dos ingresos, el Estado de estos años no tiene ninguna otra manera de obtener recursos económicos, por lo tanto es un Estado pobre que a su vez genera que no pueda cumplir con muchas de las funciones que teóricamente los estados deben cumplir, como es, por ejemplo, administrar justicia, brindar seguridad, tener preparada la defensa nacional, dar un conjunto de servicios asociados a lo que sería la educación, la salud, entre otras cosas. Todo eso el Estado peruano en estos no lo puede brindar fundamentalmente porque no cuenta con recursos económicos. Otra de las características de estos años son los modelos económicos que se van a intentar implementar, pero que no van a durar más que algunos años. En estos años, por ejemplo, hay una gran disputa entre los gobiernos que intentan implementar políticas económicas de libre cambio frente a otros gobiernos que intentan políticas de carácter proteccionistas. Recordemos que el librecambismo significa que un Estado como el Perú busca beneficiar a su población, para lo cual abre sus fronteras al comercio internacional, para que de esa manera ingresen mercancías de mayor calidad, de bajo costo, que la gente pueda adquirir. Sin embargo, esto tiene la desventaja de que prácticamente elimina la producción de mercancías locales, que no tienen ninguna posibilidad de competir con estas mercancías que vienen del extranjero a través del comercio internacional. Eso se denomina librecambismo, es decir, la apertura total de las fronteras económicas, fundamentalmente disminuyendo o eliminando los aranceles. A diferencia de esto, existe otra idea que se conoce como proteccionismo. Para el proteccionismo, lo más importante es el desarrollo de la industria y de la producción local. Y en ese sentido, el Estado tiene que proteger a esa industria local, garantizándole una presencia en el mercado local. Y para lograr esto, lo que el Estado tiene que hacer es establecer aranceles altos que generen que las mercancías que provienen del extranjero para ingresar al mercado peruano tienen que pagar altos impuestos, lo cual de alguna manera equilibra sus precios con relación a los precios de las mercancías locales. Y de esa manera se establece una competencia mucho más justa entre las mercancías provenientes del mercado internacional y las mercancías provenientes de la producción nacional. Esa es otra propuesta de política económica que se conoce como proteccionismo. Lo que va a ocurrir en el caso del Perú durante estos años es que esas políticas van a establecerse y van a durar generalmente lo que dura un gobierno. Cuando llega un nuevo gobierno, se cambia a una política diferente. Entonces lo que va a ocurrir es una alternancia demasiado prematura, demasiado rápida, que va a generar obviamente una gran inestabilidad también en el plano de las políticas económicas. Otra de las características de esta época es que se van a mantener algunas de las más importantes situaciones o instituciones sociales de la época colonial. Estamos hablando fundamentalmente que se van a mantener la esclavitud y la situación de explotación de la población indígena. Si bien San Martín había declarado la libertad de los esclavos nacidos luego del 28 de julio del año 1821, existía para estos años, estamos hablando de los años 20, 30, 40 del siglo XIX, existía una gran cantidad de población que era obviamente, había nacido antes del año 1821 y que se mantenía en la situación de esclavitud. Por lo tanto, el Perú de las primeras décadas de la vida independiente seguía siendo una nación con una gran masa de esclavos como fuerza de trabajo y como fuerza doméstica en las diferentes ciudades del país. Lo mismo ocurría con la población indígena.
la cual ya en pleno periodo republicano se encontraba sometida a una situación de explotación a través, por ejemplo, de la obligación de pagar el tributo indígena, a través del cumplimiento de formas de trabajo servil y a través de una marginación de una serie de derechos políticos y sociales de los cuales otras clases sociales del Perú gozaban ya en aquellos años. Y finalmente, otra de las características de este periodo viene a ser que durante estos años el Perú va a comenzar a definir, a delimitar sus fronteras. El Perú nace a la vida independiente con territorios que abarcan las áreas que ustedes pueden ver en el mapa que está en la diapositiva. Como ustedes pueden observar, los territorios del Perú en aquel momento son mucho más extensos de lo que actualmente forman nuestro territorio nacional. Ahora bien, esas fronteras que ustedes ven en esos momentos, esas fronteras que ustedes ven en el mapa, fueron fronteras que se establecieron entre los países de América Latina en esos momentos a partir de la implementación de una serie de principios jurídicos que todos los países tenían que respetar. Esos principios eran dos: el principio de uti possidetis y el principio de libre determinación. El principio de uti possidetis señalaba que determinados territorios quedaban en posesión de las nuevas naciones americanas siempre y cuando esos territorios hubiesen formado parte de las antiguas audiencias el año 1810. Vamos a poner un ejemplo para que el tema quede claro. Vamos a suponer que toda esa parte de la Amazonía, o vamos a poner, digamos, una cosa más, vamos a poner el caso de la zona de Trujillo. Vamos a poner un caso ficticio, pero, o sea, real en el sentido de los nombres, pero ficticio en el sentido de la situación, pero que pedagógicamente creo que va a ayudar a entender. Vamos a suponer que la ciudad de Trujillo es una ciudad que está siendo disputada por el Perú y la Gran Colombia, ¿ya? Es decir, el Perú dice Trujillo es parte del Perú y la Gran Colombia dice no, Trujillo es parte de la Gran Colombia. Entonces se aplica el primer principio, que es el principio de uti possidetis. ¿Qué señala ese principio? Señala que el año 1810, siendo todavía todos estos territorios de los reinos de España, Trujillo pertenecía a alguna audiencia. Si Trujillo pertenecía a la audiencia de Lima, por lo tanto, ahora que los países eran libres, pasaría a formar parte del Perú. Pero si Trujillo formaba parte de la audiencia de Quito, que era, digamos, la zona sobre la cual se había organizado una parte de lo que era la Gran Colombia, por lo tanto Trujillo pasaba a ser parte de la Gran Colombia. Ese era el principio. O sea, el principio establecía que si había alguna zona que estaba en disputa, se dirimía mediante el establecimiento de el año 1810 a qué audiencia pertenecía esa región. Ese era, digamos, el criterio de uti possidetis. Uti possidetis significa algo así como que le pertenece lo que ya tenía. Ya es un latinazgo. Y luego estaba el principio de libre determinación de los pueblos. Ese principio señalaba de que si mediante este primer principio de uti possidetis no se solucionaba el problema, por alguna razón, entonces se aplicaba un segundo principio, que era el principio de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significaba esto? Que se le consultaba a la población de la región en disputa, la cual tenía que decidir a cuál de las naciones se iba a adscribir. Mediante una consulta popular, la población local decidía unirse. Vamos a suponer otra vez el ejemplo de Trujillo. Se le consultaba a la población de Trujillo si quería pertenecer a la Gran Colombia o quería pertenecer al Perú.
Ese era, digamos, el principio de libre determinación de los pueblos. Solamente hay que hacer una precisión. Cuando digo se le consultaba a la población, no vayan a pensar que se hacía algo así como una consulta a toda la población, como tal vez se haría ahora. No, lo que se hacía era una consulta a la élite, es decir, una consulta a la población urbana, letrada y que además tenía propiedades, es decir, a una pequeña parte de la población. Esa pequeña parte de la población era la que decidía los destinos de una determinada región que podía estar en disputa entre dos naciones. Entonces, esos principios fueron los que permitieron ir delineando las fronteras del Perú durante estos primeros momentos de la vida republicana. Tenemos aquí ya los gobiernos. Vamos a ver algunos bueno, no, vamos a ver todos. Vamos a ver todos los gobiernos de la época del caudillismo militar. Cuando en 1827 el Perú queda en este caso ya libre de la ocupación de las tropas extranjeras que habían participado del proceso de independencia del Perú, se organiza un proceso electoral en el cual resulta ganador el general José de la Mar. José de la Mar se convierte en el primer presidente constitucional del Perú. Inmediatamente lo va a implementar una serie de políticas de corte proteccionista. Recuerden ustedes la explicación que les he dado hace un momento. Todo está orientado a proteger a los productores locales de la competencia extranjera. De alguna manera es un intento de desarrollar una economía nacional fuerte, pero obviamente eso va a generar un gran descontento por parte, sobre todo de las casas comerciales extranjeras, que en esos momentos ya se encuentran asentadas en el Perú, especialmente casas comerciales de origen inglés y en menor medida francés. Por lo tanto, su gobierno es un gobierno de carácter liberal, moderado, y esto se va a expresar muy bien en la Constitución Liberal del año 1828, que es la tercera constitución que se implementa en el país. La primera fue la del 23, la segunda fue la del 26, y esta es la llamada Constitución Liberal del año 1828, que es una constitución que le da bastantes atribuciones al Parlamento, ¿no? Eso es lo que también le da ese carácter liberal a la Constitución del año 1828. Durante el gobierno de la Mar se va a producir la primera guerra internacional del Perú, que es la guerra contra Bolivia del año 1828. Es una guerra que se inicia cuando el prefecto de Cusco, el general Gamarra, se entera de que en Bolivia, recuerden ustedes que Bolivia había sido creada en 1825, en Bolivia se encontraba el general Sucre haciendo una serie de preparativos que podían poner en peligro la estabilidad política de toda esa zona del altiplano. Entonces, lo que Gamarra va a hacer es una especie de guerra preventiva. Gamarra, por iniciativa propia, va a invadir territorio boliviano, va a capturar las ciudades de La Paz y Oruro y va a obligar a los bolivianos a firmar el Tratado de Piquiza el 8 de julio del año 1828, donde los bolivianos se comprometen a la expulsión de las tropas de la Gran Colombia dirigidas por Sucre, que en esos momentos se encuentran en su país. En realidad, la guerra contra Bolivia era una guerra que de alguna manera expresaba en esos momentos las tensiones que habían entre el Perú y la Gran Colombia, debido a que la Gran Colombia en esos momentos tenía influencia en Bolivia con la presencia de tropas al mando de Sucre. Así que en realidad la guerra entre Perú y Bolivia era parte del juego geopolítico de esos momentos entre estas dos potencias militares que eran el Perú y la Gran Colombia.
La firma del Tratado de Piquiza, entonces, de alguna manera solucionaba una parte del problema mediante la expulsión de las tropas de la Gran Colombia del territorio del altiplano. Sin embargo, las tensiones contra Colombia continuaron. Esas tensiones, sobre todo, se hicieron fuertes en enero del año 1829, cuando comenzaron a darse una serie de tensiones diplomáticas entre el Perú y la Gran Colombia, que fueron seguidas de ataques en la prensa de ambos países. Tanto en Lima como en Santa Fe se publicaron sendos editoriales atacando a las naciones vecinas. Bueno, para no hacer larga un poco la situación, ante esa situación, el presidente Lamar decide tomar acciones. E inmediatamente se dirige hacia la Gran Colombia con un ejército, llega a invadir la zona de Guayaquil, la ciudad cae en enero del año 1828, y en esos momentos se produce la firma del Convenio Girón. El Convenio Girón es un acuerdo entre el gobierno peruano y el gobierno de la Gran Colombia. Sin embargo, en ese momento va a ocurrir un golpe. Va a ocurrir que el general Gamarra va a deponer al presidente Lamar. Para ese momento, el general Gamarra se había convertido en un personaje muy popular en el Perú. Su triunfo contra las tropas de la Gran Colombia en su invasión a Bolivia le habían dado una especie de popularidad, especialmente entre todo el ejército peruano, que además estaba algo descontento con Lamar por la firma del Convenio Girón, porque muchos consideraban que el ejército estaba preparado para invadir mucho más allá territorio de la Gran Colombia. Así que lo que hace Gamarra es aprovechar su popularidad y a su vez aprovechar el descontento del ejército contra contra Lamar, para justamente sacarlo del poder. Así que Gamarra toma el poder el año 1829, con lo cual se produce también, digamos, el primer golpe contra un presidente constitucional, y Gamarra se convierte en presidente del Perú. Bueno, Gamarra, a diferencia de Lamar, va a establecer un gobierno de carácter autoritario. Un gobierno que va a contar con el apoyo de los sectores conservadores, como por ejemplo el de Mariano Ignacio de Vivanco, pero que a su vez va a tener la oposición de los sectores liberales, como es el caso de Francisco González Vigil. Pero este gobierno de Gamarra, una de las primeras cosas que va a hacer es llegar a un nuevo acuerdo con la Gran Colombia, que va a ser el Tratado Larrea-Gual del año 1829, que establece que Jaén se integra al territorio peruano, al igual que Tumbes, Jaén y Maynas son reconocidos como parte del territorio nacional. También va a firmar el Tratado Pando Noboa, que posteriormente se va a dar con el Ecuador, cuando ya Ecuador se independice de la Gran Colombia el año 1830. Una de las cosas más interesantes que va a ocurrir durante el gobierno de Gamarra va a ocurrir en el plano internacional, que es justamente la desmembración de la Gran Colombia en el año 1830, país que se va a dividir en tres nuevas naciones, que van a ser Venezuela, Colombia y Ecuador. En 1833, Gamarra convoca elecciones, y las elecciones van a ser ganadas por el general Orbegoso. Orbegoso representa a los opositores a Gamarra, es decir, representa a los sectores liberales. Por esa razón es que desde un primer momento, cuando se inicia el gobierno de Orbegoso, va a tener que enfrentar a los sectores conservadores.
ya no solamente a Gamarra, sino también al general Pedro Bermúdez, al general Salaverry, entre otros. Es en este momento cuando se va a dar un incidente conocido como el abrazo de Maquihuanyo. Maquihuanyo es una localidad cerca de Jauja. El 24 de abril del año 1834 se van a encontrar frente a frente los ejércitos del general, en este caso Orbegoso, contra el ejército del general Bermúdez. Estamos, recuerden ustedes, en el gobierno del general Orbegoso. Lo que había ocurrido era que el general Bermúdez se había rebelado contra Orbegoso. Sin embargo, luego de algunas acciones bélicas, los oficiales del ejército de Bermúdez se dieron cuenta de que en realidad su causa estaba perdida. Así que no querían generar un derramamiento de sangre mayor, y lo que van a hacer es van a tratar de convencer a Bermúdez que llegue a un acuerdo con Orbegoso antes de la batalla, que iba a ser la batalla decisiva, justamente la batalla de Maquinguayo. Como no van a lograr convencer al general Bermúdez de rendirse ante Orbegoso o de llegar a un acuerdo, lo que van a hacer más bien es comunicarse directamente con Orbegoso, señalarle que ellos no están dispuestos a una pelea, quieren llegar a un acuerdo, y todo esto se va a concretar cuando los ejércitos se alineen uno frente a otro listo para iniciar la batalla, pero en vez de blandir o disparar sus armas, lo que va a ocurrir es que los soldados se van a estrechar en un abrazo que simbólicamente va a establecer un acuerdo entre ambos ejércitos. Ahora, quien va a ser un protagonista de todos estos acuerdos, conversaciones previas, va a ser Manuel Ignacio, va a ser el general Echenique. Echenique va a tener ahí un papel importante. Él era un partidario de Bermúdez, pero que se dio cuenta de que en realidad militarmente Bermúdez no tenía, digamos, las posibilidades de ganar, y va a tratar de llegar a un acuerdo con Orbegoso que se va a concretar en eso. Bueno, pero ya, lo menciono porque es un dato que siempre se menciona acerca del famoso abrazo de Maquihuanyo, que yo considero en realidad que no es relevante, ¿no? Es una cosa un poco casi anecdótica, porque esto de que dos ejércitos se encuentren listos para una batalla y que de pronto los soldados se abalancen unos sobre otros, no para dispararse o matarse, sino para abrazarse, es una cosa, digamos, curiosa, simbólica, anecdótica. Tal vez lo único relevante de este incidente es que justamente pone fin de manera incruenta a lo que hubiese sido, o lo que era ya, una primera guerra civil contra Orbegoso. Lo importante del gobierno de Orbegoso es que es un gobierno que va a vivir en permanente zozobra. Es decir, Orbegoso prácticamente no va a gobernar. Orbegoso va a tener que enfrentar a lo largo del tiempo que va a estar en el poder varios intentos por sacarlo del poder. Como se señala aquí en la diapositiva, va a enfrentar los levantamientos de Bermúdez, de Salaverry, de Gamarra, y justamente el levantamiento del joven general Felipe Santiago Salaverry lo va a derrotar. Va a ser derrotado y Salaverry se va a convertir en presidente del Perú. Bueno, en jefe supremo de la República, ¿no? Que era el nombre que asume en este caso el general Salaverry. Salaverry va a ser presidente entre 1835 y 1836. Él se había sublevado en febrero del año 35 y había logrado derrotar en este caso a las tropas de Orbegoso. Entonces se va a convertir en presidente. Sin embargo, no va a tener el control total del territorio. Ahora, una vez que Salaverry llega al poder, va a implementar una política bastante autoritaria, una feroz persecución
a los opositores políticos, tanto los opositores a él como nuevo gobierno, como también algunos otros potenciales caudillos. Ya Salaverry tenía el ejemplo de lo que le había ocurrido a Orbegoso, que había tenido que enfrentar a una gran cantidad de aspirantes al poder. Sin embargo, lo que va a ocurrir es que el general Orbegoso, a quien había depuesto Salaverry, se va a refugiar en Bolivia. Y en Bolivia va a encontrar apoyo en el general Santa Cruz, que en esos momentos es presidente de Bolivia. Recordemos que Santa Cruz había sido un importante general peruano que se había quedado, por ejemplo, encargado del gobierno cuando Bolívar se retiró del Perú y antes de la elección de Lamar. Luego Santa Cruz se había dirigido a Bolivia, en Bolivia había hecho una carrera militar y política, y para 1835-36 era presidente de ese país. Entonces, Orbegoso se refugia en Bolivia, luego de haber sido depuesto por Salaverry. Orbegoso encuentra en Bolivia apoyo de Santa Cruz, firman incluso un acuerdo, y a partir de ese momento se va a iniciar un intento de Orbegoso, con el apoyo de los bolivianos, por tratar de volver a tomar el control del Perú. Es así que se desarrolla la batalla de Uchumayo, en febrero del año 1836. Prácticamente un año después de que Salaverry ha tomado el poder, Salaverry tiene que enfrentar un primer intento de Orbegoso por volver al poder con el apoyo de los bolivianos. Eso se conoce como la batalla de Uchumayo. El resultado, el triunfo de Salaverry, la derrota de Orbegoso, la derrota de las tropas bolivianas. Sin embargo, a raíz de esa derrota, Santa Cruz va a realizar ahora sí acciones directas y mucho más decisivas contra los peruanos. Producto de esto se va a producir la batalla de Socabaya. Y en la batalla de Socabaya, finalmente, Salaverry va a ser derrotado por Santa Cruz, va a ser apresado y pocos días después va a ser fusilado. Por lo tanto, lo que ha ocurrido a inicios del año 1836 es que el territorio peruano está invadido por tropas bolivianas. El presidente del Perú, Salaverry, ha sido ejecutado. Orbegoso está en una situación débil, porque había sido derrotado en Socabaya. Perdón, en la batalla de Uchumayo. Gamarra en esos momentos está exiliado, está fuera del país. Así que Santa Cruz se encuentra en una situación en la cual el Perú políticamente está débil. Así que para Santa Cruz es la oportunidad para poder concretar una aspiración no solamente de él, sino de una parte de la élite política, tanto del Perú como de Bolivia. Ese objetivo es volver a unir ambos países. Así que Santa Cruz va a dar forma a lo que se va a conocer como la Confederación Perú-Boliviana. Entre 1836 y 1839 se forma la Confederación Perú-Boliviana. Es decir, el Perú y Bolivia se vuelven a unir en una entidad política de tipo confederada, tratando de alguna manera de imitar a lo que en esos momentos se considera uno de los más exitosos experimentos políticos en el mundo, que es en este caso los Estados Unidos de América del Norte, que es una nación también formada por estados confederados. Entonces, el Perú de alguna manera quiere seguir el ejemplo de los Estados Unidos en cuanto a su forma de organización. Entonces,
¿Cuáles son los objetivos de la Confederación Perú-Boliviana? Primero, integrar económicamente a ambos países. Ambos países tenían fuertes vínculos económicos, sociales y políticos desde tiempos coloniales. El territorio de Arequipa, de Tacna, de Puno, estuvieron articulados con territorio boliviano desde el siglo XVI, especialmente a través de toda la actividad minera en torno a Potosí. Y en segundo lugar, lograr que la Confederación Perú-Boliviana se convierta en un foco del desarrollo económico-comercial en el Pacífico Sur, que de alguna manera le haga la competencia al desarrollo que en esos momentos se está dando en Chile, especialmente en el puerto de Valparaíso. La formación de la Confederación Perú-Boliviana básicamente se va a hacer a través de una serie de congresos, como el Congreso de Sicuani, el Congreso de Tacna. En este último, en el Congreso de Tacna, se va a sentar las bases de la Confederación. La Confederación va a quedar establecida como 3 estados: el estado norperuano, el estado surperuano, Bolivia, el establecimiento de la figura de un gobierno central al mando del propio Santa Cruz, quien asume el cargo de protector por un periodo de 10 años. Así que la confederación queda legalmente establecida, sobre todo en el Congreso de Tacna. Sin embargo, desde un primer momento va a haber una fuerte oposición, especialmente por un sector de la élite nacional, sobre todo de los sectores que estaban asociados a regiones de la costa norte del Perú. Estamos hablando de las ciudades fundamentalmente de Trujillo y de Lima, que eran contrarias a la Confederación. La Confederación Perú-Boliviana tenía apoyo sobre todo en el sur, en Cusco, en Arequipa, en Puno, pero en cambio Lima y la zona de Trujillo eran contrarias a la Confederación Perú-Boliviana. Había también otros países, como Chile y Argentina, que eran contrarios a la Confederación, aunque por otras razones. En el caso, por ejemplo, de Chile, su oposición a la Confederación era porque la Confederación era, por un lado, una fuerte competencia económica para Valparaíso, pero por otro lado, la unión del Perú y Bolivia para Chile era un peligro en su intento de expandirse hacia el norte. Recordemos que en esos momentos Chile es un país mucho más pequeño que solamente tiene fronteras con Bolivia, no tiene fronteras con el Perú. Y en el caso de Argentina, Argentina también vio con cierto temor la Confederación Perú-Boliviana, sobre todo porque Argentina y Bolivia tenían hasta ese momento problemas limítrofes por una zona conocida como Tarija. Y de alguna manera la Confederación Perú-Boliviana era una forma real de convertir a Bolivia en un país militar y políticamente mucho más poderoso. Entonces, para Argentina eso también era un peligro. Pero fundamentalmente, tal vez, el aspecto más delicado de la formación de la Confederación Perú-Boliviana, sobre todo para Chile, era el hecho de que cuando se crea la Confederación Perú-Boliviana, inmediatamente Santa Cruz, toma la medida de declarar una ley que establece que los puertos de la Confederación Perú-Boliviana son puertos libres. La declaratoria de puertos libres en la práctica significaba que cualquier barco proveniente de Europa que llegara a través del Estrecho de Magallanes hacia el Océano Pacífico y que directamente llegara a los puertos de la Confederación, es decir, al puerto de Arica, al puerto de Lima, al puerto de Paita, estarían exentos de pagar aranceles.
Eso era lo que se disponía en la ley de libre comercio. En la práctica, lo que le estaba diciendo esa ley a los comerciantes europeos era que si ustedes llegan a esta parte del mundo y directamente llegan a los puertos de la Confederación, no les vamos a pagar, no les vamos a cobrar impuestos. Es decir, lo que le estaban diciendo es, no lleguen a Valparaíso, no lleguen al puerto chileno, lleguen a los puertos de la Confederación. Por esa razón es que para Chile la formación de la Confederación Perú-Boliviana era pues un peligro extremo. Así que inmediatamente Chile, en esos momentos dirigidos por el primer ministro Diego Portales, inmediatamente organizaron lo que se iba a conocer como las expediciones restauradoras. Las expediciones restauradoras serían campañas militares contra la Confederación Perú-Boliviana. El pretexto para la intervención chilena en la Confederación Perú-Boliviana fue el aparente apoyo de la Confederación Perú-Boliviana a un militar chileno conocido como Freire, quien intentó dar un golpe de Estado en Chile. A raíz de esto, el gobierno chileno organizó la primera expedición restauradora entre 1836 y 1837. Estuvo dirigida por el marino Blanco Encalada, quien llegó a desembarcar en las costas de la Confederación, ocupó la ciudad de Arequipa, pero finalmente sería derrotado por el ejército de Santa Cruz y sería obligado a firmar el Tratado de Paucarpata en noviembre del año 1837. Un tratado por el cual se permitió que el ejército chileno se reembarcara de retorno a su país. Sin embargo, pocos meses después, el Congreso chileno desconoció los acuerdos del Tratado de Paucarpata e inició los preparativos para una segunda expedición restauradora que se desarrolló entre 1838 y 1839. Esta segunda expedición restauradora estuvo al mando del general Bulnes, contando con el apoyo de un conjunto de militares peruanos como Castilla, Vivanco y Gamarra, entre otros. Esta segunda expedición restauradora, a diferencia de la primera, no se dirigió al sur del Perú. Era consciente de que en esa zona los partidarios de la Confederación tenían el apoyo de la población. Así que las acciones de la segunda expedición restauradora se dieron sobre todo aquí, en Lima, en la costa central, donde los chilenos sabían que en realidad el apoyo a la Confederación era menor. Y efectivamente, la situación se definió en enero del año 1839 en la batalla de Yungay, donde finalmente Santa Cruz fue derrotado por el ejército chileno y la Confederación Perú-Boliviana llegó a su fin. Los chilenos inmediatamente apoyaron la formación de un nuevo gobierno en el Perú. Ese gobierno se formó en Huancayo, donde además de promulgarse una nueva constitución, se formó el gobierno del general Gamarra. Todo esto ocurrió en el año 1839. Durante el gobierno de Gamarra se va a producir la fundación del diario El Comercio, la creación del Colegio Guadalupe, una institución educativa muy importante en aquellos años, y luego se va a producir una guerra contra Bolivia, que en este caso sería la Segunda Guerra contra Bolivia, debido a que Gamarra recibe noticias de que en Bolivia los partidarios de Santa Cruz están haciendo los preparativos para un nuevo intento de volver a unir Perú con Bolivia. Entonces lo que va a hacer Gamarra es organizar una intervención en Bolivia. En un primer momento va a tener éxito. Va a lograr ocupar la ciudad de La Paz en octubre del año 1841. Sin embargo,
Pocos meses después va a morir en la batalla de Ingavi. En plena batalla va a caer herido el presidente Gamarra. Esto va a generar el triunfo del ejército boliviano. Bolivia va a invadir el sur del Perú. Van a obligar a los peruanos a firmar el Tratado de Paz de Puno el año 42, que va a poner fin a esta guerra contra Bolivia. Pero lo más, digamos, destacado de esta Segunda Guerra contra Bolivia es la muerte del presidente Gamarra. Con la muerte del presidente Gamarra, desaparece tal vez el último caudillo importante de estos años. Y se va a generar un momento de crisis política total en el Perú, que se conoce como la época de la anarquía. Entre 1841 y 1845, formalmente el presidente del Perú es el general Mariano Ignacio Vivanco, que es un gobierno de carácter conservador, pero en realidad el poder de Vivanco es un poder que se ejerce fundamentalmente en Lima. Prácticamente todo el país está en manos de una serie de militares, caudillos, hacendados, que gobiernan zonas pequeñas y delimitadas del territorio nacional. Entonces es una época de caos, de fragmentación, de inestabilidad, de crisis extrema. Si ya el periodo en sí mismo, es decir, el periodo que va del 27 al 45, es un periodo de crisis e inestabilidad, estos años del 41 al 45 son mucho más agudos en términos de esas características. Sin embargo, en estos años también, sin que todavía se sintiera, se estaba desarrollando un proceso que iba a cambiar totalmente el destino del Perú en las próximas décadas. En 1840, en pleno gobierno de Gamarra, el ministro de Hacienda, Ramón Castilla, había firmado el primer acuerdo mediante el cual se comenzaba la explotación del guano. El guano de las islas, que se encontraba en grandes yacimientos frente a la costa central del Perú, había sido arrendado al comerciante Francisco Quirós para que los explotara y obviamente eso generara ingresos en beneficio del Estado peruano. Era el inicio del proceso de explotación del guano, que se convertiría en las décadas posteriores en la principal fuente de ingresos para el Estado peruano. Pero esto es algo que recién comenzaría a dar frutos en las próximas décadas. El Perú tuvo que enfrentar, como he señalado, entre 1841 y 1845, una época de gran inestabilidad que se conoce como la época de la anarquía política. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente para entender también el fin de este periodo. Entonces, ahí tenemos ya esto. Vamos a empezar ahora con una nueva etapa, que es la época de la prosperidad falaz. Bueno, la prosperidad falaz es un periodo que abarca desde el año 1845 hasta el año 1872. Como ya habíamos explicado anteriormente, esta es una época en la cual, por un lado, se generan altos ingresos económicos provenientes de la venta del guano. Ahí tenemos, por ejemplo, un afiche con el cual se promociona la venta del guano en Europa. ¿Qué es lo que había ocurrido? Vamos a explicar este proceso. A mediados del siglo XIX estamos en la fase final de la segunda revolución industrial, de la primera revolución industrial, perdón, la primera revolución industrial. La primera revolución industrial tuvo una causa
perdón, tuvo una consecuencia que se menciona muy poco, que fue el empobrecimiento de los campos de cultivo en Europa. Los campos de cultivo en Europa habían sido sobreexplotados durante casi unos 70 años, durante toda la primera revolución industrial. Así que más o menos desde 1830 en adelante, los europeos estaban embarcados en diversos intentos que les permitieran repotenciar sus campos de cultivo. Para eso, obviamente, lo que buscaban eran fertilizantes. Y es en ese intento que van a encontrar que el fertilizante más barato y el fertilizante más eficaz para poder repotenciar sus campos de cultivo era precisamente el guano de las islas. El guano de las islas era un fertilizante que se encontraba en dos lugares en el mundo. Uno era el Perú y el otro era Madagascar. Sin embargo, Madagascar en esos momentos está ubicada estaba, ¿no? Porque el lugar está siempre, pero lo que ocurre es que en esa época Madagascar se encontraba en una zona que es la parte de la costa oriental del África, que de alguna manera era una zona muy peligrosa debido a la gran cantidad de piratería que había en esa región. Así que en la práctica, el único lugar del cual se podía extraer guano de manera segura y permanente sobre todo, era de la costa del Perú. Así que lo que había ocurrido era que de la noche a la mañana, hacia mediados del siglo XIX, el Perú se había encontrado con una situación en la cual contaba con un recurso, en este caso con una materia prima, que era el guano de las islas, que tenía una gran demanda en el mercado mundial y además el Perú era el único proveedor. Así que tenía el monopolio de la exportación del guano de las islas. Esa sería una de las principales fuentes de ingresos económicos para el Estado peruano a lo largo prácticamente de los 30 años siguientes. El guano se explotaría a través de tres sistemas. El sistema de arriendo, el sistema de consignaciones y el sistema de monopolio. Esos serían los tres sistemas de explotación del guano de las islas peruanas. El sistema de arriendo estuvo vigente entre 1840 y 1849. El sistema de consignaciones se estableció en 1849 y estaría vigente hasta 1869, cuando mediante el contrato Dreyfus se estableció el sistema de monopolio que estuvo vigente hasta la época de la guerra con Chile. Esos fueron los tres sistemas de explotación de la venta del guano. A ver, la segunda característica de esta época de la prosperidad falaz es que esto tuvo un gran efecto porque permitió que el Perú tuviera una fuente de ingresos permanentes que a su vez le permitió abrir sus fronteras comerciales para la compra de mercancías producidas en el extranjero. Obviamente eso generó que en el Perú se diera una especie de crecimiento económico, una cierta prosperidad asociada sobre todo a las élites y a las zonas urbanas, pero que tuvo, digamos, la contraparte que prácticamente destruyó la producción local, que obviamente no podía competir con la producción extranjera. Por otro lado, como ya he señalado, la explotación del guano se dio a través de tres formas. Esas tres formas tuvieron en cada momento sus ventajas y sus desventajas, como vamos a ver ahora. Pero todo esto además hay que tener presente que si bien generó un crecimiento de la economía, que se reflejó sobre todo en la gran cantidad de compras que el Perú hacía en el mercado internacional, sin embargo no generó una transformación de la economía, no generó, por ejemplo, cambios en el sistema de los impuestos, en el sistema de propiedad, en el aumento de la producción, etcétera. Es decir, la economía peruana no logró industrializarse. En el plano político,
Esta época es una época de una gran corrupción. Eso se va a ver sobre todo durante el gobierno del general Echenique, sobre todo con lo que se denomina la consolidación de la deuda interna. Y por otro lado, el Estado peruano comenzó a ser mucho más fuerte, comenzó a tener mayor presencia, sobre todo en las provincias, a través del establecimiento de las escuelas, de los juzgados, de las obras públicas, especialmente la construcción de los ferrocarriles. Serían algunas maneras mediante las cuales el Estado peruano comenzaría a tener presencia real en el territorio nacional. En el plano social, es una época en la cual se iba a fomentar la inmigración asiática. 100.000 chinos van a llegar al Perú desde la época del general Castilla, que se van a dar las primeras autorizaciones para la importación de culíes, que era el nombre con el cual se denominaba en esa época los migrantes chinos. También van a llegar algunos miles, especialmente de alemanes y austriacos. Todos ellos van a llegar como población para satisfacer la falta de mano de obra, aunque su destino va a ser diferente. Los chinos van a ser explotados, van a ser además vistos como una población inferior, mientras que los europeos van a ser vistos como una especie de intento de repotenciar las características raciales de los peruanos. Recordemos que en esa época pues predomina esta visión de que hay razas superiores y hay razas inferiores. Y paradójicamente, esta época, que es una época de cierta prosperidad económica, curiosamente es una época donde más bien las distancias sociales entre los diversos grupos del país se van a acrecentar. Es decir, por un lado se va a formar una élite muy rica, una élite que tiene un estilo de vida muy similar a la que tienen pues las clases altas de la sociedad europea y norteamericana, pero se va a mantener una población sobreexplotada, como es la población esclava, la población indígena, sobre todo en las áreas rurales. Entonces el país es un país de contrastes, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, vamos a los gobiernos, donde vamos a ver algunas de estas cosas que hemos señalado como características generales, ahora digamos de manera mucho más específica. En primer lugar tenemos el gobierno del general Castilla. Castilla gobierna entre el año 1845 y el año 1851. Castilla, recuerden ustedes, había sido ya un importante político durante el gobierno del general Gamarra, había sido ministro de Hacienda y como tal había dado inicio al proceso de explotación del guano a través de la firma de los primeros acuerdos arrendatarios, especialmente con Francisco Quirós, un importante empresario de la época. ¿Qué ocurre durante la época de Castilla? A ver, durante el gobierno de Castilla se va a producir lo que algunos llaman la paz castillista, o lo que también llaman la Pax Andina, como se ha colocado aquí en la práctica. ¿Qué significa esto? Que Castilla va a lograr una estabilidad política que no se había podido lograr en los gobiernos anteriores. Es decir, los años del gobierno de Castilla son años en los cuales no hay disputas ni guerras entre caudillos militares. ¿Cómo hizo esto Castilla? De una manera muy sencilla. Castilla en realidad, a diferencia de otros presidentes anteriores, tenía dinero proveniente de la venta del guano. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue elevar los salarios de los militares, para de esa manera tenerlos contentos. Y en segundo lugar, ofrecer a los oficiales de alta graduación una jubilación anticipada con un pago de sueldo 2 o 3 veces mayor al que le corresponde. Es decir, si alguien, por ejemplo, era un mayor o un coronel del ejército, podía jubilarse con ese grado, recibiendo una pensión que era el doble o el triple de la que normalmente iba a tener. Con lo cual, había mucho incentivo para que los oficiales, cuando estaban todavía en graduaciones inferiores,
se jubilaran. Y de esa manera, muy pocos, o casi ninguno, iba a llegar a los grados de general, que eran los que comúnmente intentaban tomar el poder. Entonces, de alguna manera, Castilla en ese sentido era muy hábil. Él, con el dinero que contaba, comenzó de alguna manera a limpiar, vamos a decirlo así, el escenario político de potenciales aspirantes a guerras civiles o a golpes de Estado. Durante su gobierno también se inició el pago de la deuda interna mediante la promulgación de la Ley de la Consolidación de la Deuda del año 1847. La deuda interna era la deuda que los ejércitos peruanos habían contraído durante las guerras de independencia. Es decir, cuando, por ejemplo, San Martín, cuando Bolívar estaban disputando sus guerras contra los españoles, muchas veces tenían que tomar por la fuerza, por ejemplo, las cosechas de una hacienda para poder alimentar a su ejército. Pero esta riqueza consistía en que los ejércitos patriotas se apropiaban, por ejemplo, de las cosechas de maíz de una hacienda e inmediatamente le extendían al propietario un recibo por el costo de esa riqueza. Y este propietario tenía que luego cobrar al Estado peruano el monto que se le había reconocido. Lo que ocurre es que el Estado peruano durante muchas décadas no pudo hacer frente a esos pagos porque obviamente no contaba con dinero. Pero la situación en este momento había cambiado. Ahora el dinero contaba con recursos económicos y podía hacer frente a esos pagos. Así que se comenzó a pagar, se comenzó a reconocer toda aquella deuda que se había contraído durante las guerras de independencia. Eso es lo que se conoce como el pago de la deuda interna o la consolidación de la deuda interna. También en el año 1849, el gobierno decide cambiar el sistema de explotación del guano, dejando de lado el sistema de arriendo que había estado vigente desde 1840 y se pasa a otro sistema conocido como el sistema de consignaciones, siendo uno de los primeros consignatarios la casa inglesa Gibbs. ¿En qué consistía el sistema de consignaciones? El sistema de consignaciones consistía en que el gobierno peruano le iba a pagar a determinados agentes comerciales para que buscaran los mejores precios en el mercado internacional al guano extraído del Perú. Por lo tanto, gente que tenía vínculos en el mundo financiero y comercial europeo y norteamericano buscaba los mejores precios al guano peruano y obviamente obtenían una parte de esas ventas como una especie de pago o premio o consignación. Miren, si ustedes lo quieren ver de alguna manera, los consignatarios eran como los representantes de los jugadores cuando son vendidos. Ustedes han visto que los jugadores tienen representantes. Esos representantes, ¿qué es lo que tratan de hacer? Vender a su jugador al mayor precio, en las mejores condiciones. Y por ese trabajo reciben una parte, la venta, digamos, del jugador. Algo así era un consignatario. Pero ese sistema tenía una ventaja adicional para el Perú, porque como estos consignatarios tenían contactos con la banca y el mundo financiero europeo, el Estado peruano podía obtener créditos financieros avalados en las ventas del guano, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Estado peruano necesitaba hoy día 100 millones de pesos. Entonces, un banco se los prestaba. Pero ¿con qué el Estado peruano avalaba ese préstamo? Con las ventas del guano de este y del próximo año. ¿Se dan cuenta? Entonces, también, digamos, el sistema de consignaciones tenía una ventaja que le permitía al Perú obtener crédito internacional. Hasta ahí todo bien. El problema iba a ser que conforme pasó el tiempo, el Estado peruano comenzó a pedir más y más y más créditos
pensando obviamente que el precio del guano se iba a mantener siempre en alza, como en esos años ocurría. Pero como sabemos, ya en los años 60, el precio del guano comenzó a bajar y por lo tanto el Estado peruano iba a entrar en crisis porque tenía que pagar por los créditos que había obtenido en los años anteriores y para lo cual ya no contaba con ingresos tan grandes porque el precio del guano comenzaba a disminuir. Así que el sistema de consignaciones en un primer momento fue una bendición porque le permitió al Perú obtener mayores ingresos por los precios, obtener créditos avalados en el guano, pero con el tiempo sería algo negativo porque el precio del guano disminuiría y el Estado tenía que pagar los préstamos que había hecho en los años previos. En la época de Castilla también se inició la inmigración china hacia el Perú. Uno de los problemas que el Perú tenía en esa época era la falta de mano de obra. Así que se decidió que una manera era fomentar la inmigración extranjera. Sin embargo, sobre todo el Perú recibió población china, proveniente de la zona de Cantón. Se calcula que entre 1847 y 1963, que es todo el periodo en el cual van a llegar chinos al Perú, arribaron aproximadamente 100.000 chinos. 100.000 chinos que llegaron con contratos para trabajar en las haciendas de la costa, pero que terminaron trabajando en un primer momento en las Islas Guaneras. Posteriormente fueron empleados también en las actividades de las haciendas costeñas. Posteriormente lograron liberarse de esos contratos luego de décadas y comenzaron a insertarse en la vida económica y social del país. Y han dejado y han nutrido la cultura y la sociedad peruana. Muchos peruanos somos descendientes de chinos. Muchas cosas que hoy día nosotros vemos en nuestro país tienen influencia china. La más conocida, el chifa. Pero también otras comidas que uno piensa que no son chinas, como por ejemplo el famoso lomo saltado. El lomo saltado es una comida china, aunque ustedes no lo crean. Y los chinos pues obviamente han influido en muchas cosas que sería largo enumerar. Pero la inmigración china se produjo entre 1847 y 1863. También durante la época de Castilla se estableció el primer presupuesto nacional, el año 1849, que ordenó las finanzas públicas. Se construyó el ferrocarril Lima-Callao, se contrajo el primer barco a vapor que fue el transporte Rímac, se estableció el Archivo de la Nación, se creó el primer reglamento de instrucción pública, se estableció el derecho de, o se debatió, en realidad no se estableció, se comenzó los debates en torno pues al... En realidad en la época de los famosos debates entre liberales y conservadores, sobre todo en torno al derecho de voto que debían tener los analfabetos. En 1851 gana las elecciones el general José Rufino Echenique. Durante su gobierno se establecen acuerdos con Brasil, se firma el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, mediante el cual el Perú le cede extensas regiones de la Amazonía a ese país. Se promulgan leyes que favorecen la inmigración alemana, llegan aproximadamente unos 2.000 alemanes y austriacos que se establecen en la región de la Selva Central, en regiones que van pues desde la zona de Posuso, Cachiche, etcétera. Pero sobre todo, lo más llamativo de este gobierno viene a ser el escándalo de la consolidación de la deuda interna, que genera pues actos de corrupción. Ocurre que ya desde la época de Castilla se estaba pagando la deuda interna, pero en este momento lo que va a suceder es que se van a descubrir casos en los cuales se van a fraguar documentos, se van a falsificar constancias, pagarés, que van a realizarse pagos indebidos,
que comprometen a los funcionarios, incluso a ministros, incluso al propio presidente de la República. Y todo esto va a llevar a un levantamiento dirigido por el general Castilla, apoyado por los sectores liberales, por los sectores de provincias, que se conoce como la Revolución Liberal. Eso ocurre en el año 1854, quien finalmente vence en enero del año 1855 en la batalla de Las Palmas, en las afueras de Lima, al general Echenique. Ahora bien, durante el desarrollo de este levantamiento, el general Castilla va a eliminar el tributo indígena y va a abolir la esclavitud, que son dos medidas que luego se van a refrendar durante lo que va a ser su segundo gobierno. Entre 1856 y 1862 se desarrolla el segundo gobierno de Ramón Castilla. Este segundo gobierno de Castilla es un gobierno que va a continuar con la política de progreso material. Se continúa con la construcción de ferrocarriles, se trae el primer telégrafo al Perú, se establece el sistema de alumbrado a gas y de agua potable en la capital. En 1856 promulga una nueva constitución con el apoyo de los sectores, en este caso liberales, que lo habían llevado al poder, pero luego, en los años siguientes, va a comenzar a ser influido por los sectores conservadores, y producto de esto es la Constitución del año 1860. Ahora, durante este segundo gobierno, Castilla va a ceder a las presiones de los comerciantes limeños. Los comerciantes limeños hasta ese momento no habían participado del negocio del guano. El negocio del guano estaba sobre todo en manos de los comerciantes extranjeros. Pero los comerciantes limeños, como las familias, por ejemplo, los de La Puente, los de La Piedra, los Candamo, los Prado, los Pardo, van a presionar para que el gobierno también les dé participación del negocio guanero. Es así entonces que en 1860 el gobierno peruano va a permitir la participación de los comerciantes nacionales en el negocio guanero a través de la llamada Sociedad Peruana de Consignatarios. Entonces, desde 1860 en adelante, comerciantes peruanos y comerciantes extranjeros participan del negocio guanero. A ver, antes de entrar en la guerra con España. Otro de los hechos claves de la época de Castilla es el conflicto con el Ecuador entre el año 1859 y el año 1860. Lo que ocurre es que a fines del año 1859, el gobierno peruano se entera de que el gobierno ecuatoriano le ha cedido territorios a Inglaterra para pagar su deuda externa, le ha cedido una extensa zona de la región amazónica, que en realidad es una zona peruana. A raíz de esto, el Congreso peruano le declara la guerra al Ecuador. El presidente Castilla, a la cabeza del ejército, parte a territorio ecuatoriano y en enero del año 1860 logra ocupar Guayaquil. Debido a la anarquía política de esos momentos en el Ecuador, Castilla fácilmente doblega a las tropas ecuatorianas y obliga al gobierno de ese país a firmar un tratado conocido como el Tratado de Mapasingue, en el cual Ecuador se compromete a respetar el Tratado Larrea-Gual, firmado en el año 1829 entre el Perú y la Gran Colombia, que establece los reales límites entre el Perú y la Gran Colombia, de la cual obviamente Ecuador era heredera de alguna manera. Bueno, ese fue el gobierno, digamos, de Castilla. Bueno, Castilla convoca a elecciones
y esas elecciones las va a ganar un partidario suyo, que es el general San Román. San Román va a gobernar entre el año 1862 y el año 1863. Durante el gobierno de San Román se va a establecer el sol como unidad monetaria, se va a establecer el sistema métrico decimal como sistema de medidas y pesas a nivel nacional, pero el general San Román va a morir repentinamente en abril del año 1863 y va a ser reemplazado por el vicepresidente José Antonio Peset. Peset va a gobernar entre 1863 y 1875, y durante su gobierno se va a producir la guerra contra España, que es de lo que vamos a hablar ahora. La guerra contra España es una guerra que fue ganada por el Perú, que formaba parte de una coalición integrada también por Ecuador, Bolivia y Chile. Los antecedentes de esta guerra hay que tenerlas presentes, que son las siguientes. Por un lado, en 1862, España envía una misión científica marítima a América, que era muy común. Las misiones europeas de carácter científico, geográfico, botánico eran muy comunes en esa época. Humboldt, por ejemplo, había llegado aquí a América a fines del siglo XIX. Charles Darwin también había llegado, recuerden ustedes, en los años 20, así como otras misiones menos conocidas. Así que no era extraño que España enviara una misión de carácter científica a América. Sin embargo, esta misión tenía por parte de España también otros motivos, que era ir viendo cuáles eran las posibilidades para retomar el control de estos antiguos territorios coloniales. En ese sentido, hay que señalar que desde el punto de vista de las causas, un primer motivo era el neocolonialismo español. En esos momentos España tenía el deseo por volver a tomar el control de sus antiguas posesiones coloniales, en la medida en que estas zonas se habían convertido en ricas. El Perú explotaba guano, Bolivia explotaba plata y estaño, Ecuador exportaba banano, así que las antiguas posesiones españolas en América, de la noche a la mañana se habían convertido en ricos territorios proveedores de materias primas. Así que este neocolonialismo es una de las principales razones de la guerra. Por otro lado, también para España, la deuda que el Perú había contraído con la firma de la capitulación de Ayacucho no se había saldado hasta ese momento. Esa era otra de las causas. Bueno, la guerra empezó con un incidente conocido como el incidente de la hacienda Talambo. Talambo era una pequeña hacienda cerca de la ciudad de Trujillo, donde ocurrió un incidente entre unos trabajadores agrícolas, en el cual murió uno de esos trabajadores que era un ciudadano español. A raíz de esto se inició un incidente diplomático entre el Perú y España. En la medida en que ese incidente no se solucionó favorablemente a España, España decidió invadir las islas de Chincha. Así que le ordenó a la flota española tomar el control de las islas de Chincha para presionar al gobierno peruano. Bueno, en esos momentos el gobierno está en manos del general Peset. Así que la actitud del general Peset fue negociar con los españoles. Producto de esta negociación, se produjo la firma del Tratado Vivanco-Pareja. En un primer momento, el Tratado Vivanco-Pareja parecía pues una solución racional a este incidente menor entre el Perú y España. Sin embargo, cuando los detalles del Tratado de Vivanco-Pareja fueron conocidos,
estalló la indignación popular, porque en el tratado se establecía que el Perú reconocía y se comprometía al pago de la deuda contraída en la capitulación de Ayacucho, algo que muchos consideraban indigno. Así que el prefecto de Arequipa, el teniente coronel Mariano Ignacio Prado, se va a sublevar contra el gobierno de Peset en febrero del año 1865 y va a tomar el poder finalmente. Toma el poder, depone en este caso a Peset y Prado asume la presidencia del Perú. A partir de la llegada de Prado al poder, la situación cambia, porque ahora la actitud del Perú ya no es, digamos, pasiva tratando de evitar la guerra, sino todo lo contrario. Una vez que Prado llega al poder, inmediatamente destina todo el presupuesto nacional al reforzamiento de las fortalezas de la costa peruana, a la compra de armamento y además decide firmar un tratado defensivo con Chile, con Bolivia y con Ecuador, la famosa cuádruple alianza, porque era claro que las intenciones españolas eran no solamente contra el Perú, sino contra todos los países que habían sido previamente colonias de esa nación. Las acciones militares españolas contra la cuádruple alianza se van a dar pues en el combate de Aptao en febrero del año 66, luego también en el bombardeo de Valparaíso, y luego viene pues el famoso combate del 2 de mayo del año 1866, donde el Perú logra repeler el ataque de la flota española, los españoles se tienen que retirar y eso obviamente genera un triunfo de la Confederación. De esa manera entonces la guerra contra España se convierte en un triunfo celebrado popularmente por todo el pueblo peruano. Los meses siguientes a la victoria sobre España son meses de júbilo, pero conforme va pasando poco a poco el tiempo, la situación va cambiando. Va cambiando sobre todo porque lo que llega es una profunda crisis económica. Una crisis económica que va a enfrentar el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Una crisis económica que tuvo dos motivos. Por un lado, los gastos que se habían dado durante la guerra. Recordemos que todo el presupuesto nacional había sido destinado justamente a subvencionar los costos de la guerra. Y en segundo lugar, era la caída del precio en el mercado internacional. El guano disminuía sus precios debido a la competencia del salitre, que era en este caso una materia prima que también podía ser utilizada para la fabricación de fertilizantes. Así que los sectores liberales nuevamente se opusieron al gobierno y en 1867 estalló un levantamiento desde el sur del país dirigido por el general Castilla, el ya anciano general Castilla. Sin embargo, Castilla va a fallecer durante el levantamiento y el levantamiento finalmente va a terminar liderado por uno de sus seguidores, que es el coronel José Balta, quien finalmente va a derrocar a Mariano Ignacio Prado y va a tomar el poder en 1868. Así que entre 1868 y 1872 se desarrolla el gobierno de Balta. El gobierno de Balta es un gobierno que va a contar con el apoyo de los sectores liberales y los sectores de provincias. Una de las principales cosas que va a hacer Balta va a ser cambiar el sistema de explotación del guano a través del sistema de monopolio, es decir, le va a entregar la totalidad del negocio guanero a la casa Dreyfus, una casa francesa. Eso va a permitir que el Perú libere sus deudas y por lo tanto pueda acceder a nuevos créditos.
Se van a dar una serie de empréstitos en el año 71, 72, y luego también con esos ingresos el Estado peruano va a comenzar a invertir, sobre todo en la construcción de ferrocarriles desde la sierra hacia la costa, que van a ser construidos mayormente por el ingeniero norteamericano Enrique Meigs. Así que es una época de un gran desarrollo en términos de infraestructura, de inversión, aunque todo esto de alguna manera va a tener una contraparte, que es la de afectar los intereses de los consignatarios limeños. Es decir, esa élite económica que se había creado a partir de 1860, cuando se les permitió el acceso al negocio guanero, se va a ver perjudicada con el contrato Dreyfus. Por esa razón es que esa élite formada por los Pado, los Pardo, los Aspilla, los Candamo, se van a unir para ellos directamente participar de la política en un partido que es el Partido Civil. Y en 1872 van a ganar las elecciones. Y Manuel Pardo y Lavalle se va a convertir en el primer presidente constitucional de carácter civil en el Perú. Sin embargo, faltando pocos días para que Prado acceda al poder, va a estallar un levantamiento de un sector del ejército, dirigido por los hermanos Gutiérrez, que se oponen a la llegada de los civiles al poder. Sin embargo, el pueblo de Lima se va a levantar contra los rebeldes, quienes a su vez van a secuestrar al presidente Balta y lo van a asesinar. Eso va a generar todavía un mayor rechazo popular contra los rebeldes, quienes van a lograr capturarlos, a dos de los hermanos, en realidad eran tres. Uno va a lograr refugiarse en el Callao, en un barco extranjero, pero los otros dos van a ser tomados por la turba y sus cuerpos van a ser colgados en el campanario de la Catedral de Lima. De esa manera, de alguna forma, termina un incidente trágico de la historia peruana, ¿no? Que es el intento de los militares de oponerse a la llegada del primer presidente civil, que va a ser repelida por el pueblo peruano. Nicolás de Piérola ya en estos momentos es un político que comienza a ganar figuración porque es el ministro de Hacienda que justamente había logrado la firma del contrato Dreyfus. Así que entre 1872 y 1879 se desarrolla el primer civilismo. Ya estamos en otra etapa. Es una etapa en la cual los civiles van a tomar por primera vez el control de los destinos del país. El primer civilismo es una época breve, del año 72 al año 79. Es una época en la cual la actuación fundamental está en torno al Partido Civil, que es el primer partido político de la historia del Perú, un partido formado por la antigua oligarquía o plutocracia peruana asociada al negocio de las consignaciones guaneras. Es una época en la cual el Perú va a enfrentar una crisis económica generada en los Estados Unidos, que es la crisis financiera del año 1873, que fundamentalmente lo que va a generar es una falta de capital extranjero que va a permitir que el Perú, pues, en estos años no cuente, digamos, con la posibilidad de obtener préstamos, y a su vez le va a generar una situación en la cual el Perú no va a poder hacer compras tan importantes en ese momento como las del armamentos. El primer gobierno civilista es el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, entre el 72 y el 76. Debido a la crisis económica, él va a tomar la decisión de nacionalizar las salitreras de Tarapacá, que hasta ese momento habían estado en manos de empresarios ingleses y chilenos, lo cual obviamente va a generar el descontento por parte de Chile. También, ante la imposibilidad de comprar armamento, va a optar por la táctica de establecer alianzas defensivas ante Chile, y para eso se va a firmar el tratado secreto con Bolivia del año 1873. Va a impulsar de una manera muy intensa la educación, se va a promulgar el reglamento de educación pública, se van a crear la Escuela de Ingenieros y de Minas, que posteriormente va a ser la Universidad Nacional de Ingeniería,
Se va a crear también la Escuela de Ingenieros Agrarios, que después va a ser la Universidad La Molina. Se va a hacer una reforma de la Universidad de San Marcos para eliminar la presencia o la influencia religiosa que hasta ese momento era muy fuerte en la universidad, así como el establecimiento de algunas nuevas carreras vinculadas sobre todo a administración, economía, etcétera. Se va a organizar el primer censo de la República en el año 1876 y sobre todo se va a hacer algunas modificaciones al contrato Dreyfus para permitir pues, que el Estado peruano acceda a nuevos créditos avalados, en este caso, en futuras ventas del guano. En 1876 es electo Mariano Ignacio Prado como candidato también del Partido Civil. Es el expresidente Mariano Ignacio Prado, que es electo nuevamente presidente, pero ahora ya digamos como miembro del Partido Civil. Él va a tener que enfrentar una crisis económica muy fuerte, tanto así que va a tener que declarar al Perú en bancarrota. Así que Prado declara el Perú en bancarrota el año 1876. Durante su gobierno también se produce el asesinato del expresidente Manuel Pardo a su salida del Congreso, debido al fomento de una ley que impedía que los soldados accedieran a las clases de oficiales, y es también aquí donde se va a dar el inicio de la guerra con Chile. A ver, vamos a la guerra con Chile, que es el acontecimiento tal vez más decisivo de toda esta época de la historia del Perú. Bueno, hay que mencionar como antecedentes el hecho pues de que el Perú se encontraba económica y militarmente en una situación débil en los años previos a 1879, debido fundamentalmente al descenso vertiginoso del precio del guano en el mercado internacional. Por otro lado, el Perú también tenía yacimiento de salitre, que era la materia prima en esos momentos en alza, pero que sin embargo estuvieron durante mucho tiempo bajo el control de empresas, sobre todo chilenas, inglesas, que se habían nacionalizado ya en la época del presidente Pardo y que recién comenzaban a explotarse por parte de empresarios nacionales. Todo esto había generado una situación en la cual el Perú tampoco tenía un poder militar relativamente importante. Las causas de la guerra hay que encontrarlas en el deseo de Chile por controlar los yacimientos salitreros tanto de Bolivia como del Perú, ubicados en las provincias de Antofagasta y Tarapacá respectivamente, así como las tensiones entre Bolivia y Chile. Esas tensiones eran debido a que en territorio chileno habían empresas, perdón, en territorio boliviano habían empresas chilenas que explotaban el salitre. A su vez, Bolivia se había comprometido a no cobrar nuevos impuestos a esas empresas chilenas. Sin embargo, en 1878, el presidente Daza decide la creación de un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre extraído de territorio boliviano. Algo que los chilenos consideran que es una violación a los acuerdos firmados anteriormente, razón por la cual invaden territorio boliviano con el argumento de que lo hacen para proteger sus inversiones en ese país. Inmediatamente se inicia un clima prebélico, ambos países comienzan a hacer sus preparativos para la guerra, pero es el momento en el cual el Perú auspicia unas reuniones en Santiago de Chile para llegar a un acuerdo, digamos, pacífico. Pero esas negociaciones se frustran debido sobre todo a que Chile se niega a abandonar territorio chileno y finalmente Chile lo que hace es Bolivia le declara la guerra a Chile y le exige al Perú que se declare neutral en el conflicto, algo que el Perú no hace por su compromiso del año 1873 frente a Bolivia. Así que inmediatamente Chile le declara la guerra al Perú. Así que ya el Perú está involucrado en una guerra en abril del año 1879. La famosa misión Lavalle, que fue la misión peruana enviada a Chile para evitar, digamos, un conflicto entre Bolivia y Chile, finalmente termina
involucrando al Perú en un conflicto que va a ser catastrófico para el Perú. La campaña militar es una campaña relativamente fácil de entender. Hay un primer momento que es la campaña marítima, que es la guerra por el control del mar, que se da a lo largo del año 1879. Es una fase que se inicia con la batalla, o el combate, perdón, de Iquique, en el cual el Perú pierde un barco que es la Independencia, Chile pierde un barco que es la Esmeralda. Luego se inician las correrías del Huáscar, que terminan en octubre del año 79 con la captura del Huáscar en el combate de Angamos. A partir de ese momento, Chile tiene el control total del mar y eso le permite movilizar sus tropas a lo largo de la costa. Se inicia entonces la campaña terrestre en el sur. El Perú tiene algunas victorias, como el caso, por ejemplo, de Tarapacá, pero el resto de las batallas son perdidas. Pisagua, San Francisco, Alto de la Alianza, donde el ejército boliviano se retira del conflicto, y luego viene pues la batalla de Arica, con los sacrificios de Bolognesi, de Alfonso Ugarte, pero la batalla de Arica significa la derrota total del ejército en el sur y la apropiación de Chile de toda la provincia de Tarapacá. Y luego viene la campaña de Lima, donde se dan algunos intentos de negociación que fracasan bajo auspicio de los Estados Unidos, fracasan sobre todo por las exigencias chilenas, que son extremas. Chile exige la concesión de Tacna, Arica, Moquegua y Arequipa. Por eso fracasan. La guerra continúa en una última fase, que es la campaña de Lima, que termina, como ustedes saben, con las derrotas de San Juan y Miraflores y la posterior ingreso de las tropas chilenas a territorio nacional. A pesar que la guerra se va a prolongar durante algunos años mediante la llamada resistencia de la Breña, en realidad ya para 1881 el ejército peruano había sido totalmente derrotado. Los chilenos van a ocupar el territorio peruano, se van a establecer en Lima hasta el año 1883, aunque simultáneamente Cáceres está combatiendo en la sierra a través de guerrillas que le van a permitir una serie de victorias, como Marcavalle, Concepción, Pucará, pero finalmente va a ser derrotado en la batalla de Huamachuco. Se va a firmar el Tratado de Ancón el año 83, mediante el cual el Perú le cede perpetuamente Tarapacá, momentáneamente le cede Tacna y Arica, y le entrega 1 millón de toneladas de guano como compensación. Las consecuencias de la guerra, básicamente la pérdida de territorio nacional, la destrucción de la infraestructura económica del país, especialmente en la costa norte, la pérdida de los ingresos generados por el salitre, por el guano, pero sobre todo se van a explicitar las fracturas de la sociedad peruana. La guerra va a mostrar que el Perú es un país fragmentado, dividido, que no ha logrado pues convertirse en una nación propiamente, donde todos se sientan parte de una misma colectividad. Bueno, vamos a la práctica. Creo que hoy día nos ha ganado el tiempo, pero vamos a ver si logramos. A ver, ustedes tienen acá la práctica. A ver. Ahí tenemos una primera pregunta. Es una pregunta sobre el primer militarismo, ¿ya? Es sobre el primer militarismo, nos hablan acerca del general Gamarra, ¿no? O sea, es un texto extraído de la obra de Jorge Bassat de Historia de la República, donde se nos describe una situación que, por el contexto, por los datos que se mencionan, hace referencia al gobierno del general Gamarra, del primer gobierno de Gamarra, que es del año 29 al año 33. Hay una segunda pregunta que es sobre la Confederación Perú-Boliviana. Nos piden ahí que señalemos qué cosa es verdadero, qué cosa es falso. En esa pregunta, por ejemplo, dice: la Confederación Perú-Boliviana estuvo conformada por 3 estados. Eso es correcto. Santa Cruz fue designado como supremo protector. Eso también es correcto.
y las otras dos alternativas son incorrectas. La respuesta en ese sentido es la A. La A. Y la tercera pregunta es una pregunta sobre la época de la prosperidad falaz y algunas de sus características, ¿ya? Que se relacionan a algunos gobiernos en particular, ¿no? Bueno, nos ha ganado el tiempo, señores. No quiero robarles su recreo. Les voy a poner aquí las claves en el chat, ¿ya? Entonces, la pregunta número 1 es la B, como ustedes pueden ver, la letra B. La pregunta número 2 es la A de amor. La 3 es la B de bebé. La 4, la D de dado. Y la 5 es la C de casa, ¿ya? Ahí tienen ustedes todas las preguntas. Y con eso, bueno, damos por terminada la clase del día de hoy, ¿ya? Nos vemos, señores. Hasta luego. Gracias.